En el corazón de África del Sur, entre vastas llanuras y paisajes impresionantes, estalló un conflicto que cambiaría el rumbo de la historia, la Guerra de los Boers. Este enfrentamiento, que se libró entre los colonos de origen europeo y el Imperio Británico a finales del siglo XIX, no solo desdibujó las fronteras de una nación, sino que también dejó cicatrices profundas en la memoria colectiva de su pueblo. Antes de comenzar, comenta abajo desde donde lo estás viendo y no olvides suscribirte. Prepárate para sumergirte en una saga de resistencia, ambición y el inquebrantable deseo de libertad. Comencemos. En el siglo XIX, un vasto y enigmático paisaje se convirtió en el telón de fondo de un conflicto que cambiaría el curso de la historia africana. Imagina un lugar donde las vastas llanuras de Sudáfrica se entrelazan con la ambición de potencias coloniales y la determinación de pueblos indígenas. Pero, ¿qué llevó a esta región a la guerra? Para entenderlo, debemos retroceder en el tiempo, a los inicios de la colonización europea. En 1662, los holandeses establecieron un asentamiento en el Cabo de Buena Esperanza. Era un punto estratégico en la ruta hacia las Indias Orientales y atrajo a colonos, conocidos como Boers, que buscaban nuevas oportunidades. Estos agricultores de origen neerlandés, junto con otros grupos europeos, comenzaron a expandir sus territorios hacia el interior, chocando con las comunidades indígenas que habitaban esas tierras. A medida que los Boers se establecieron, se produjeron tensiones con las tribus autóctonas, como los Khoisan y los Xhosa, quienes lucharon por defender sus hogares. Las disputas por la tierra y los recursos crearon un caldo de cultivo para el resentimiento y la hostilidad. Pero no solo los pueblos indígenas eran un desafío, el poder británico comenzaba a extenderse en la región, particularmente después de que se apoderaron del Cabo en 1806. La llegada de los británicos trajo consigo una serie de reformas y políticas que no solo alteraron la estructura socioeconómica de la región, sino que también comenzaron a chocar frontalmente con la cultura y las tradiciones de los Boers. La abolición de la esclavitud en 1834 fue un punto de quiebre. Para los Boers, quienes dependían de la mano de obra esclava en sus granjas, esta decisión no solo fue una pérdida económica, sino un ataque directo a su forma de vida. En este contexto de tensiones crecientes, se formaron sentimientos de identidad y resistencia entre los Boers. Su deseo de autonomía y su rechazo a la influencia británica se intensificaron, preparando el terreno para un enfrentamiento inevitable. Las disputas territoriales, la lucha por los recursos y la lucha por la autonomía se entrelazaron, creando una atmósfera cargada de conflicto. Así, la historia de la Guerra de los Boers comenzó a gestarse, impulsada por una compleja red de rivalidades, ambiciones y el deseo de libertad. Cada decisión tomada, cada conflicto menor, era un paso más hacia una guerra que definiría no solo el futuro de los Boers, sino también el destino de toda una nación. Imagina un mundo donde las tensiones se acumulan como nubes oscuras antes de una tormenta. Esa era la atmósfera en Sudáfrica a finales del siglo XIX, donde los Boers, colonos de origen europeo, se preparaban para luchar por su autonomía frente al creciente control británico. La chispa que encendería la llama de la guerra estaba a punto de encenderse. En 1879, los Boers de Transvaal, cansados de las injerencias británicas, decidieron actuar. La situación se volvió insostenible tras la declaración de un nuevo estado británico en la región, lo que llevó a los Boers a unirse en una resistencia organizada. En diciembre de ese año, el conflicto estalló cuando los Boers lanzaron un ataque sorpresa contra las fuerzas británicas en Potchefstroom. Fue un movimiento audaz que puso a prueba la determinación de ambos bandos. La Primera Guerra de los Boers, que comenzó en 1880, se caracterizó por una serie de enfrentamientos que sorprendieron a muchos. Los Boers, con su conocimiento del terreno y tácticas de guerrilla, lograron infligir derrotas significativas a las fuerzas británicas en batallas como la de la Insneck y Mejuve Hill. ¿Cómo es posible que un grupo de agricultores, en su mayoría sin experiencia militar, pudiera desafiar a uno de los ejércitos más poderosos del mundo? La respuesta radica en su estrategia. Los Boers se movían con rapidez y conocían cada rincón del paisaje, utilizando su entorno a su favor. Además, la motivación por defender sus tierras y su estilo de vida les otorgó una determinación feroz. La moral británica sufrió un duro golpe, ya que los soldados se enfrentaban a un enemigo que parecía conocer sus movimientos antes de que fueran realizados. Sin embargo, no todo fue un camino fácil para los Boers. A medida que la guerra se prolongaba, las fuerzas británicas comenzaron a adaptarse y a reforzar sus líneas. La situación en el campo de batalla se volvía cada vez más compleja.
A pesar de las victorias iniciales, los Boers enfrentaron desafíos logísticos y la creciente presión de un ejército que no estaba dispuesto a rendirse fácilmente. La guerra culminó en marzo de 1881, cuando se firmó un alto el fuego tras la victoria Boer en la batalla de Mejuve Hill. Aunque los Boers habían logrado una impresionante victoria, la guerra había dejado cicatrices profundas en ambos bandos. Las tensiones continuaron, y el conflicto no había hecho más que comenzar. En el fondo, esta guerra no solo fue una lucha por la tierra, sino una batalla por la identidad y el futuro de una nación. Las decisiones tomadas y las lecciones aprendidas en este primer conflicto sentarían las bases para lo que vendría después, un enfrentamiento aún más brutal y complejo que marcaría la historia de Sudáfrica para siempre. En 1900, la tensión en Sudáfrica alcanzaba un punto crítico, como una cuerda tensa a punto de romperse. La primera guerra de los Boers había dejado heridas profundas y un legado de resentimiento que solo se intensificó con el tiempo. Las ambiciones británicas por dominar la región no se habían apagado, y los Boers, con su deseo de independencia, estaban listos para volver a luchar. Así comenzó la Segunda Guerra de los Boers, un conflicto que prometía ser aún más devastador. En octubre de 1900, las hostilidades estallaron una vez más. Esta vez, los Boers de Transvaal y el Estado Libre de Orange se unieron en un esfuerzo conjunto para resistir el avance británico. La chispa que encendió este nuevo conflicto fue la creciente tensión en torno a los derechos de los colonos británicos en las repúblicas Boers, además de la búsqueda de oro en la región de Witwatersrand, que había atraído la atención británica. La avaricia y la política se entrelazaron, creando un escenario propicio para la guerra. Desde el comienzo, los Boers demostraron su capacidad táctica. Con un ejército compuesto en su mayoría por ciudadanos, se movilizaron rápidamente, utilizando tácticas de guerrilla que les habían servido bien en la guerra anterior. En los primeros días, lograron infligir una serie de derrotas al ejército británico, capturando pueblos clave y cercando ciudades. Las victorias en lugares como Kimberley y Mafeking elevaron la moral de los Boers y sorprendieron al mundo. Sin embargo, el Imperio Británico no era un adversario que se rendía fácilmente. A medida que la guerra se prolongaba, las fuerzas británicas comenzaron a adoptar nuevas estrategias. Con una superioridad numérica y recursos prácticamente ilimitados, lanzaron campañas que buscaban desmantelar la infraestructura Boer, utilizando tácticas de tierra quemada y campos de concentración para desestabilizar a la población civil. Esta brutalidad generó una condena internacional, pero el enfoque de la guerra estaba claro: derrotar a los Boers a toda costa. A medida que la guerra avanzaba, el conflicto se volvió más personal y desgastante. La población civil Boer sufría enormemente, y la resistencia se volvió cada vez más difícil. Los guerreros Boers, que antes habían luchado con valentía en el campo de batalla, enfrentaron un dilema moral: ¿cómo continuar la lucha cuando sus familias eran afectadas? A pesar de las adversidades, la determinación de los Boers no flaqueó, convirtiendo cada enfrentamiento en una lucha por la supervivencia y la identidad. La guerra se extendió hasta 1902, y aunque las fuerzas británicas finalmente lograron capturar las ciudades principales, lo hicieron a un alto costo. La resistencia Boer continuó en forma de guerrilla, y cada batalla se convirtió en un recordatorio de la tenacidad de un pueblo que no estaba dispuesto a renunciar a su hogar. Las cicatrices de esta guerra se grabarían en la memoria colectiva de ambos lados, dejando un legado que perduraría mucho tiempo después de que los cañones se silenciaran. Con la firma del Tratado de Vereeniging en mayo de 1902, se puso fin a la Segunda Guerra de los Boers, pero la historia no terminaba allí. Las decisiones tomadas durante este conflicto configurarían el futuro de Sudáfrica y la relación entre sus pueblos durante generaciones. El eco de la lucha por la libertad y la identidad resonaría en cada rincón de la nación, preparándola para los desafíos que estaban por venir. Detrás de cada conflicto, hay figuras complejas y motivaciones profundas que dan forma a la narrativa de la historia. En la Guerra de los Boers, dos actores principales emergen: los Boers, descendientes de los colonos holandeses, y los británicos, representantes de un imperio en expansión. Pero, ¿qué impulsó a estos dos grupos a chocar de manera tan violenta en Sudáfrica? Los Boers, conocidos por su espíritu independiente y su conexión con la tierra, eran agricultores que habían formado repúblicas en el interior de Sudáfrica. A lo largo de los años, habían desarrollado una identidad propia, basada en la lengua afrikaans y tradiciones que los diferenciaban de los británicos. Para ellos, la lucha no solo era por la tierra, sino por la defensa de su manera de vivir y su autonomía frente a lo que veían como la opresión británica.
En su mente, el deseo de libertad se entrelazaba con un profundo sentido de pertenencia a su hogar. En el otro lado del campo de batalla, los británicos llegaban con una mentalidad imperial. Para ellos, Sudáfrica era una pieza clave en su imperio, un lugar estratégico que no solo prometía riquezas, sino también una ruta hacia las Indias. La llegada de miles de inmigrantes británicos a la región, especialmente en busca de oro y diamantes, intensificó las tensiones, ya que estos colonos comenzaron a exigir derechos y protección del gobierno británico. La ambición de los británicos por expandir su dominio se enfrentaba a la resistencia de los Boers, creando una mezcla explosiva de intereses económicos, políticos y culturales. Las diferencias en la filosofía de gobierno también fueron un punto de fricción. Los Boers estaban acostumbrados a un sistema de autogobierno en sus repúblicas, donde la toma de decisiones se realizaba de manera más local y directa. En contraste, los británicos defendían un enfoque centralizado y autoritario, lo que generaba desconfianza y resentimiento. Cada lado veía al otro como una amenaza a su forma de vida, lo que no hacía más que alimentar el ciclo de hostilidad. Los líderes de ambos bandos jugaron papeles cruciales en el desarrollo del conflicto. En el lado Boer, figuras como Paul Kruger, presidente de la República de Transvaal, emergieron como símbolos de la lucha por la independencia y la resistencia ante la opresión. Su carisma y liderazgo inspiraron a muchos a levantarse contra lo que consideraban injusticias. Por otro lado, los británicos contaban con generales como Lord Roberts y Lord Kitchener, quienes aplicaron tácticas militares que buscaban desmantelar la resistencia Boer de manera efectiva, aunque a menudo a un alto costo humano. Este choque entre dos visiones del mundo, entre la independencia Boer y el imperialismo británico, no solo condujo a la guerra, sino que también dejó huellas profundas en las identidades nacionales de ambos grupos. Las narrativas de heroísmo, sacrificio y lucha por la libertad se entrelazaron, convirtiéndose en parte de la historia que se contaría durante generaciones. A medida que las tensiones aumentaban y los preparativos para la guerra se intensificaban, ambos bandos se preparaban para un conflicto que no solo definiría su futuro inmediato, sino que también resonaría en la historia de Sudáfrica en su conjunto, afectando a la nación y su gente de maneras que aún se sienten hoy. Imagina un vasto campo de batalla en el corazón de Sudáfrica, donde cada colina y valle se convierte en un escenario estratégico. En la guerra de los Boers, la lucha no solo se libró con balas y cañones, sino con astucia y tácticas ingeniosas. ¿Cómo es que un grupo de agricultores, en su mayoría sin experiencia militar, pudo desafiar a uno de los ejércitos más poderosos del mundo? La respuesta se encuentra en las estrategias que ambos bandos emplearon en el campo de batalla. Los Boers, con su profundo conocimiento del terreno, adoptaron tácticas de guerrilla que les permitieron aprovechar su entorno a su favor. En lugar de enfrentarse directamente a las fuerzas británicas en grandes batallas convencionales, optaron por una guerra de movimientos rápidos y emboscadas. Con rifles Mauser, que eran altamente precisos y letales, los Boers se movían en pequeños grupos, atacando y luego retirándose rápidamente antes de que las tropas británicas pudieran responder. Esta estrategia no solo les permitió infligir bajas significativas, sino que también desgastó la moral británica. En contraste, el ejército británico, acostumbrado a la guerra convencional, confiaba en su superioridad numérica y en su tecnología bélica avanzada, como artillería pesada y tácticas de formación en líneas. Los británicos se preparaban para un conflicto que seguía las reglas tradicionales del combate, donde la carga frontal y la ocupación de posiciones estratégicas eran la norma. Sin embargo, este enfoque se vio rápidamente superado por la imprevisibilidad y la movilidad de los Boers. La batalla de Mejuve Hill, por ejemplo, se convirtió en un claro ejemplo de la importancia de la adaptabilidad en el campo de batalla, cuando los Boers lograron una victoria decisiva contra un ejército británico mejor equipado. A medida que la guerra avanzaba, los británicos empezaron a adaptarse a la realidad del conflicto. Implementaron tácticas más modernas, como el uso de trenes blindados y el despliegue de unidades montadas. La creación de columnas móviles les permitió intentar seguir el ritmo de los guerrilleros Boers. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la guerra se convirtió en una lucha de desgaste, donde la capacidad de los Boers para ocultarse y reagruparse se convirtió en un desafío constante para las fuerzas británicas. Mientras tanto, los británicos implementaron una estrategia de tierra quemada, buscando destruir los recursos Boers y debilitar su capacidad de resistencia. Esto incluyó la destrucción de cultivos y la confiscación de ganado, una táctica que tuvo un impacto devastador en la población civil y alimentó aún más el resentimiento hacia el imperio. Sin embargo, a pesar de los actos de brutalidad, la determinación de los Boers solo creció.
La guerra se convirtió no solo en un conflicto militar, sino en una lucha por la supervivencia y la identidad. Las tácticas de guerra de guerrillas de los Boers, combinadas con su conocimiento del terreno, les permitieron mantener una resistencia feroz a pesar de la creciente presión británica. Las emboscadas, los ataques sorpresa y la movilidad se convirtieron en sus mayores aliados. A medida que la guerra se prolongaba, ambos bandos aprendieron lecciones valiosas sobre lo que significaba combatir en un entorno hostil y en constante cambio. Las estrategias y tácticas en el campo de batalla no solo definieron el desarrollo de la guerra, sino que también moldearon la narrativa de ambos lados. Cada victoria y cada derrota se convirtieron en parte de un relato más grande, donde la astucia, la determinación y la resistencia se entrelazaron en un conflicto que dejaría huellas profundas en la historia de Sudáfrica. Mientras los cañones rugían, el destino de una nación pendía de un hilo, y cada decisión tomada en el campo de batalla resonaría mucho más allá de las fronteras de la guerra. En medio del caos y la destrucción de la guerra, hay historias que a menudo quedan en las sombras, relatos de aquellos que no llevan armas, pero que sufren las consecuencias de los conflictos. Durante la Guerra de los Boers, la vida de los civiles se transformó en una lucha diaria por la supervivencia, y su experiencia se convirtió en un capítulo igualmente crucial en esta historia. Imagina un pueblo tranquilo, donde las familias cultivaban la tierra y criaban ganado, de repente invadido por el estruendo de la guerra. Los Boers, que antes disfrutaban de una vida relativamente pacífica, se vieron atrapados en un conflicto que no pidieron. Con cada batalla, la línea de frente se movía, y muchos se encontraron desplazados, convirtiéndose en refugiados en su propio país. Las casas fueron destruidas, los cultivos arrasados y las comunidades enteras desmembradas. Las mujeres y los niños, a menudo los más vulnerables en esta crisis, se vieron obligados a abandonar todo lo que conocían. Huían de las llamas de la guerra, buscando refugio en lugares más seguros. Las condiciones en los campos de refugiados eran duras. Sin acceso a alimentos adecuados, atención médica o refugio, muchas familias se enfrentaron a enfermedades y hambre. La desesperación se convirtió en un compañero constante, mientras los padres luchaban por mantener a sus hijos a salvo y alimentados. Por otro lado, los británicos, en su intento de sofocar la resistencia Boer, implementaron una estrategia de campos de concentración, donde se agrupaba a los civiles Boers. Aunque el objetivo era destruir el soporte logístico de los guerrilleros, el resultado fue devastador. Las condiciones eran inhumanas, la falta de alimentos, la propagación de enfermedades y la falta de atención médica causaron la muerte de miles de personas. A través de estas acciones, la guerra no solo se luchaba en el campo de batalla, sino que se extendía a las vidas de aquellos que estaban atrapados en la retaguardia. Los relatos de sufrimiento humano durante este tiempo son impactantes. Las historias de familias separadas, de madres que perdieron a sus hijos y de padres que no podían proteger a sus seres queridos, nos hablan de la dureza de la guerra. En medio de la adversidad, sin embargo, surgieron actos de heroísmo y solidaridad. Las comunidades se unieron para ayudarse mutuamente, compartían lo poco que tenían, ofreciendo consuelo y apoyo a quienes más lo necesitaban. A medida que las batallas continuaban, la vida de los civiles se convirtió en un símbolo de resistencia. A pesar de la adversidad, muchos Boers se negaron a rendirse. Reforzaron su sentido de identidad y comunidad en medio del sufrimiento. Su historia es una de lucha, no solo por la supervivencia, sino también por la dignidad y la esperanza en tiempos oscuros. La vida en el campo durante la Guerra de los Boers es un recordatorio poderoso de que, detrás de cada conflicto armado, hay historias de vidas transformadas. La guerra no solo afecta a los que luchan en el frente, su impacto reverbera a lo largo de generaciones, moldeando el tejido de una nación y dejando una marca indeleble en la historia. A medida que la guerra avanzaba, el sufrimiento de los civiles se entrelazaba con la narrativa de la resistencia Boer, creando un relato complejo de lucha, sacrificio y determinación que continuaría resonando mucho después de que las armas se callaran. En el transcurso de la Guerra de los Boers, un conflicto que capturó la atención del mundo, algo intrigante sucedía más allá de las fronteras de Sudáfrica. Mientras los combates se intensificaban, la intervención internacional y las reacciones globales comenzaban a tomar forma, revelando cómo la guerra en África resonaba en los corazones y mentes de personas a miles de kilómetros de distancia. Desde el inicio de las hostilidades, las potencias europeas y los Estados Unidos observaron con gran interés. Para muchos, el conflicto representaba una lucha entre el imperialismo británico y el deseo de autonomía de los Boers, planteando preguntas sobre la justicia, los derechos humanos y la autodeterminación.
La atención internacional creció a medida que los informes sobre los horrores de los campos de concentración británicos y la brutalidad de la guerra de guerrillas se extendieron, despertando la indignación en diversas naciones. Diversos grupos y figuras prominentes comenzaron a alzar sus voces en apoyo de los Boers. En Gran Bretaña, algunos intelectuales y activistas sociales se opusieron a la guerra, denunciando las tácticas británicas y abogando por una resolución pacífica. La prensa jugó un papel crucial, difundiendo relatos de la vida de los civiles y los sufrimientos infligidos, lo que llevó a un movimiento de apoyo a los Boers en varios países. La figura del periodista y autor Winston Churchill, quien cubrió la guerra y denunció las atrocidades, se convirtió en un símbolo de esta resistencia intelectual. Mientras tanto, en los Estados Unidos, la opinión pública se dividió. Muchos ciudadanos se sintieron atraídos por la causa Boer, viéndolos como defensores de la libertad ante un imperio opresor. Grupos de apoyo se organizaron para recaudar fondos y enviar ayuda a los Boers, mientras que otros instaban al gobierno a involucrarse en el conflicto. El eco de la lucha por la libertad resonaba fuertemente, recordando a los estadounidenses su propia historia de independencia. Sin embargo, no todos los gobiernos estaban dispuestos a intervenir. La política internacional de la época estaba marcada por la rivalidad entre las potencias, y la guerra se convirtió en un escenario donde se libraban batallas diplomáticas en paralelo. Las potencias como Alemania y Francia, aunque no directamente involucradas, vieron una oportunidad para desafiar la influencia británica en la región. Esto hizo que el conflicto no solo fuera una lucha por la tierra, sino un tablero de ajedrez geopolítico donde cada movimiento contaba. A medida que la guerra se prolongaba, las atrocidades reportadas en los campos de concentración británicos y el sufrimiento de los civiles Boers despertaron la presión internacional. La respuesta de la comunidad global fue un llamado a la acción, que finalmente llevó a una creciente condena de las tácticas británicas. Las discusiones sobre los derechos humanos y el bienestar de los civiles se convirtieron en temas centrales en el discurso internacional. Este entrelazado de intereses, emociones y políticas globales transformó la guerra de los Boers en un evento que iba más allá de las fronteras de Sudáfrica. La intervención internacional y las reacciones globales no solo influenciaron el curso del conflicto, sino que también dejaron una marca duradera en la percepción del imperialismo y la lucha por la autodeterminación. Mientras los ecos de la guerra resonaban en los rincones más alejados del mundo, la historia de los Boers y su resistencia se convertía en un símbolo de la lucha por la justicia, un relato que continuaría inspirando a generaciones futuras. Imagina un país desgarrado por la guerra, donde las cicatrices del conflicto son visibles en cada rincón y las consecuencias aún resuenan en la vida diaria. La guerra de los Boers no solo fue un enfrentamiento militar, sus consecuencias políticas y sociales moldearon el futuro de Sudáfrica de maneras profundas y duraderas. Al finalizar el conflicto en 1902, el Tratado de Vereeniging marcó el fin de la guerra, pero no el final de las divisiones. La victoria británica trajo consigo la unificación de las repúblicas Boers bajo el control británico, creando la Unión de Sudáfrica en 1910. Sin embargo, esta unificación no fue una panacea. Las tensiones entre los colonos británicos y los Boers continuaron, alimentando resentimientos que perdurarían por generaciones. La política sudafricana se tornó en un campo de batalla en sí mismo, donde las luchas por el poder y la representación comenzaron a tomar forma. En el ámbito social, la guerra dejó profundas cicatrices en la psique colectiva de ambos grupos. Para los Boers, el sufrimiento y la pérdida en los campos de concentración se convirtieron en un símbolo de resistencia y sacrificio. Las historias de heroísmo y sufrimiento se narraron en canciones y relatos que fortalecieron su identidad cultural. Sin embargo, también surgieron sentimientos de desconfianza hacia los británicos, lo que complicó la reconciliación y la unidad en el país. Por su parte, los británicos, aunque victoriosos, se enfrentaron a un dilema similar. Las tácticas utilizadas durante la guerra, incluidas las políticas de tierra quemada, generaron un debate interno sobre la moralidad del imperialismo británico. Las críticas a la forma en que se manejó el conflicto comenzaron a resonar dentro de Gran Bretaña, llevando a un cuestionamiento de la ética imperial. Sin embargo, muchos británicos consideraban que la victoria justificaba los medios, lo que generó una división en la opinión pública. El impacto de la guerra no se limitó a las relaciones entre Boers y británicos. También afectó drásticamente a las comunidades indígenas que habían sido marginadas en el conflicto. A medida que las nuevas estructuras de poder se consolidaban, los pueblos indígenas quedaron aún más relegados a un segundo plano en la política y la sociedad.
Las promesas de inclusión y respeto se desvanecieron, y la lucha por los derechos y la dignidad continuó siendo una batalla sin resolver. Las consecuencias económicas también fueron significativas. La guerra devastó la infraestructura y la economía de Sudáfrica, y la reconstrucción se convirtió en una tarea monumental. A medida que las tensiones políticas aumentaban, las oportunidades de desarrollo se vieron comprometidas, lo que afectó la calidad de vida de muchos sudafricanos, tanto boers como británicos. Finalmente, la guerra de los Boers dejó un legado que trascendería a su tiempo. Las luchas por la identidad, la representación y los derechos continuarían en el escenario sudafricano, sentando las bases para futuros movimientos sociales y políticos. En el fondo, el conflicto había revelado las complejidades de la sociedad sudafricana, donde las heridas del pasado seguían abiertas y la búsqueda de justicia y equidad se convertiría en el hilo conductor de las generaciones venideras. Mientras las sombras de la guerra se desvanecían, el eco de sus consecuencias continuaba resonando en la historia de Sudáfrica, preparándose para enfrentar desafíos aún mayores en el futuro. Imagina un paisaje desolado, donde la guerra ha dejado su huella, y la lucha se transforma en una danza de astucia y velocidad. La guerra de guerrillas durante la Guerra de los Boers se convirtió en una estrategia fundamental que desafió las convenciones del combate tradicional, convirtiendo cada rincón del campo de batalla en un escenario de resistencia y audacia. A medida que la Segunda Guerra de los Boers se intensificaba, los Boers se dieron cuenta de que enfrentarse directamente al ejército británico, con su superioridad numérica y recursos, era una tarea casi imposible. Así nació la guerra de guerrillas, una táctica que se basaba en la movilidad, la sorpresa y el conocimiento profundo del terreno. En lugar de luchar en grandes batallas, los guerrilleros Boers se movían en pequeños grupos, atacando con rapidez y luego desvaneciéndose en el paisaje, convirtiéndose en sombras en la noche. Los guerrilleros Boers utilizaban su familiaridad con la geografía para establecer emboscadas en caminos y rutas estratégicas. Con rifles Mauser, que eran más precisos que muchos de los armamentos británicos, podían infligir bajas significativas antes de desaparecer. Esta forma de combate no solo desestabilizaba las fuerzas británicas, sino que también desgastaba su moral. Cada ataque sorpresivo se convertía en un recordatorio de que el enemigo no había sido derrotado, que la resistencia continuaba. Sin embargo, la guerra de guerrillas no estaba exenta de desafíos. La vida de un guerrillero era peligrosa y llena de incertidumbre. Las familias de los combatientes también sufrían, enfrentándose a la represión británica y a la destrucción de sus hogares. La estrategia de los británicos se adaptó a esta nueva realidad, comenzaron a implementar tácticas de tierra arrasada, destruyendo cultivos y ganado, y estableciendo campos de concentración para intentar desmantelar el apoyo logístico de los Boers. La brutalidad de la guerra de guerrillas se hizo evidente en ambos lados. Mientras los Boers luchaban por su libertad y su hogar, los británicos intentaban sofocar cualquier forma de resistencia. Las atrocidades cometidas en el camino generaron un ciclo de violencia y represalias que no solo afectaron a los combatientes, sino que también arrasaron a las comunidades civiles. A medida que la guerra avanzaba y las tácticas de guerrillas se volvían más efectivas, el conflicto adquirió una dimensión más humana. Las historias de valentía, sacrificio y sufrimiento comenzaron a circular entre las comunidades Boers. Los guerrilleros se convirtieron en héroes populares, y su lucha se entrelazó con la identidad colectiva del pueblo Boer. Por otro lado, la percepción de los británicos se empezó a ver afectada, ya que las tácticas de guerra se volvían cada vez más cuestionadas tanto en el país como en el extranjero. El costo humano de la guerra de guerrillas fue alto, y la resistencia Boer se encontró atrapada en un ciclo de violencia. Sin embargo, esta forma de lucha encarnaba la determinación y la resiliencia de un pueblo que se negaba a ser aniquilado. La guerra de guerrillas se convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad, una manifestación de la voluntad de un grupo de personas de luchar por su hogar a pesar de las adversidades. Mientras las balas volaban y las emboscadas se llevaban a cabo, el eco de la guerra de guerrillas resonaba en cada rincón de Sudáfrica, formando parte de una narrativa más amplia de resistencia y sacrificio. Aunque el conflicto se volvía más brutal y complejo, la lucha por la autonomía seguía viva, y cada acción en el campo de batalla se convertía en un paso más hacia un futuro incierto pero lleno de esperanza para aquellos que anhelaban la libertad. En un caluroso día de mayo de 1902, el destino de Sudáfrica pendía de un hilo. Después de años de conflicto devastador, la guerra de los Boers estaba llegando a su fin. El Tratado de Vereeniging, que se firmaría en este momento crucial, prometía reescribir la historia de la nación y dejar una huella indeleble en la memoria colectiva de su pueblo. Las negociaciones estaban cargadas de tensión.
Los representantes británicos, encabezados por el alto comisionado Alfred Milner, se sentaron frente a los líderes Boers, como Paul Kruger y Louis Bouty, en un intento de poner fin a una guerra que había cobrado un alto precio en vidas y recursos. Las dos partes sabían que el acuerdo que estaban a punto de forjar no solo cerraría un capítulo de hostilidades, sino que también abriría la puerta a un futuro incierto. La firma del tratado significó la rendición oficial de las repúblicas Boer de Transvaal y el Estado Libre de Orange ante el Imperio Británico. Pero lo que muchos no sabían era que este acuerdo estaba impregnado de complejidades. Los Boers, aunque derrotados, lograron preservar ciertos aspectos de su identidad cultural y política. A pesar de la dominación británica, se garantizó que se llevarían a cabo elecciones en el futuro, lo que ofrecía una pizca de esperanza para la autodeterminación. Sin embargo, la victoria británica se vio empañada por el costo humano del conflicto. Durante la guerra, miles de Boers y británicos habían perdido la vida, y la población civil había sufrido enormemente. La brutalidad de la guerra de guerrillas y las tácticas de tierra arrasada dejaron cicatrices profundas en la sociedad sudafricana. El tratado, aunque un paso hacia la paz, no podía borrar el sufrimiento y las divisiones que habían surgido. Uno de los aspectos más controvertidos del Tratado de Vereeniging fue su impacto en las comunidades indígenas. A pesar de las promesas de derechos y protección, los pueblos indígenas fueron despojados de su autonomía y quedaron relegados a un segundo plano en la nueva estructura política. La lucha por la igualdad y la justicia continuaría siendo un desafío en el contexto sudafricano, ya que la política del país se consolidaría en torno a los intereses de los colonos británicos y Boers. El día de la firma, una mezcla de emociones invadió la sala. Por un lado, había un sentido de alivio ante el fin de la guerra, pero por otro, una tristeza palpable por las pérdidas sufridas. Los Boers, aunque derrotados, se negaban a ser completamente sumisos. Su espíritu de lucha y resistencia se mantuvo vivo, y el tratado se convirtió en un símbolo de la complejidad de la identidad sudafricana. A medida que los firmantes sellaban el acuerdo, una nueva era comenzaba a vislumbrarse en el horizonte. El Tratado de Vereeniging no solo marcó el fin de un conflicto, sino que también sentó las bases para las tensiones políticas y sociales que seguirían. Sudáfrica se adentraba en un camino lleno de desafíos, donde la lucha por la justicia y la igualdad continuaría resonando entre sus pueblos, preparando el escenario para un futuro que, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades. Imagina un país donde las cicatrices de una guerra todavía marcan el paisaje y la memoria colectiva de su pueblo. El legado de la guerra de los Boers es un tema que continúa resonando en Sudáfrica, afectando no solo a quienes vivieron ese conflicto, sino también a las generaciones que llegaron después. Con cada año que pasa, el silencio de la historia se convierte en un eco que demanda ser escuchado. Tras el final de la guerra en 1902, Sudáfrica se encontraba en un proceso de reconstrucción, pero el legado de la lucha aún estaba fresco en la memoria de sus habitantes. Para los Boers, la guerra se convirtió en un símbolo de resistencia y sacrificio. Las historias de héroes caídos y de familias que sufrieron en los campos de concentración se relataron de generación en generación. En las comunidades Boers, se cultivó un sentido de identidad nacional que se entrelazó con la narrativa de la lucha por la libertad y la autonomía. Sin embargo, el legado no era uniforme. Mientras que para los Boers la guerra era un recordatorio de su resistencia, para los británicos, la victoria representaba la expansión del imperio, pero también una reflexión crítica sobre el costo humano de la guerra. Las tácticas brutales empleadas y la represión de la población civil generaron cuestionamientos éticos dentro de Gran Bretaña. Este conflicto obligó a muchos a examinar la moralidad del imperialismo, y esas reflexiones comenzaron a influir en el pensamiento político y social de la época. La historia de la guerra también dejó un impacto profundo en las comunidades indígenas de Sudáfrica, que habían sido marginadas en el proceso. Sus luchas por la tierra y la igualdad se vieron eclipsadas por las narrativas de los Boers y los británicos. A pesar de ser parte del tejido social de la nación, su voz fue a menudo silenciada. Los pueblos indígenas continuaron luchando por reconocimiento y derechos en un país donde la historia parecía haber olvidado su papel. A medida que se desarrollaba el siglo XX, el legado de la guerra de los Boers se convirtió en un punto focal en la lucha por la igualdad y la justicia social en Sudáfrica. Los movimientos posteriores por los derechos civiles se inspiraron en la resistencia Boer, y la historia de la guerra se convirtió en un símbolo de la lucha contra la opresión. Las lecciones aprendidas de este conflicto resonaron en las batallas que siguieron, creando un hilo conductor entre el pasado y el presente. Las conmemoraciones y monumentos dedicados a la guerra de los Boers emergieron en Sudáfrica, recordando a aquellos que lucharon y sufrieron.
Sin embargo, el desafío radicaba en cómo contar esta historia de manera inclusiva, reconociendo las voces de todos los que fueron afectados, no solo de los guerreros bóers y británicos. La memoria histórica se convirtió en un campo de batalla en sí mismo, donde la interpretación de los eventos pasados seguía siendo objeto de debate. En este contexto, el legado de la Guerra de los Bóers se mantiene vivo, no solo en la historia, sino en la identidad de una nación en constante evolución. A medida que Sudáfrica se enfrenta a sus desafíos contemporáneos, el eco de su pasado continúa influyendo en las conversaciones sobre justicia, reconciliación y unidad. La historia de la guerra no es solo un relato de batalla, es un recordatorio de que el pasado sigue presente, moldeando el futuro de aquellos que buscan construir un país más justo y equitativo. Mientras el eco de los cañones se desvanecía y el polvo de la batalla se asentaba, la Guerra de los Bóers dejó una huella imborrable en la historia de Sudáfrica. Este conflicto no solo fue una lucha por el control territorial, sino también una compleja batalla por la identidad, la libertad y la dignidad. Las profundas divisiones que surgieron entre los Bóers y los británicos, así como el sufrimiento de las comunidades indígenas, continúan resonando en la narrativa nacional hasta el día de hoy. El legado de esta guerra es multifacético. Para los Bóers, la resistencia y el sacrificio se convirtieron en símbolos de su identidad cultural, mientras que para los británicos, la victoria planteó preguntas sobre la moralidad del imperialismo y el costo humano del conflicto. Las repercusiones políticas y sociales que siguieron a la guerra sentaron las bases para futuros movimientos por la justicia y la igualdad en Sudáfrica. A medida que la nación avanza hacia el futuro, las lecciones aprendidas de la Guerra de los Bóers siguen siendo relevantes. La búsqueda de reconciliación y unidad en un país marcado por la historia nos recuerda que el pasado no puede ser olvidado ni ignorado. En última instancia, la guerra fue un recordatorio de la complejidad de la lucha humana por la libertad y los derechos, un hilo conductor que sigue tejiendo la rica y complicada historia de Sudáfrica. Así, mientras las nuevas generaciones continúan explorando y reflexionando sobre este capítulo de la historia, el espíritu de lucha por la justicia y la dignidad persiste, recordando a todos que la historia no es solo un relato de eventos pasados, sino una guía para el camino hacia un futuro mejor. Con cada reflexión sobre la Guerra de los Bóers, la nación se acerca más a la comprensión de su identidad y su potencial para la reconciliación y el crecimiento.